del Consejo de Gobierno de la coordinadora de las coordinadoras de comunidades ancestrales de San Joaquín. Corríjame si estoy mal. Señor Fares, muy buenos días. El tema que nos atañe con usted es la proyección de un reservorio y de varios proyectos paralelos en la cuenca del río Yanuncay por parte de L. Gaustro para generar electricidad por un lado y precisamente generar el control de inundaciones como parte de la presa que se construiría. Buenos días. ¿En qué ustedes, entiendo, se oponen a este tema, a la construcción de esta presa y de todo lo que conllevaría este proyecto en la cuenca del río Yanuncay? Buenos días. ¿Por qué se oponen? Buenos días. Buenos días. Por favor, el secretario está indispuesto por motivo de salud, entonces les voy a contestar yo como presidente de la Coordinadora de Comunidades Ancestrales de la Parroquia San Joaquín. Mi nombre es el doctor Miguel Barrera Chic. Doctor Miguel, lo reconocía de algún lado y no tenía cara de Mario Fares. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Cuéntenos entonces, doctor Miguel, ¿por qué se oponen ustedes? La pregunta es la misma. ¿Por qué se oponen ustedes a la construcción de este reservorio? Sí, buenos días. La oposición de la comunidad de soldados y el biocorredor Miguel, turístico al proyecto eléctrico de a, a ver, aparentemente estamos con algún problema de inundar. conexión, doctor. ¿Perdón? Ahí lo escuchamos nuevamente. Parece que hubo una interrupción en su comentario por el problemas de internet. Ya. Por ahí entonces vamos, ¿sí? Verá, nos oponemos tanto a la comunidad de soldados como el biocorredor turístico a la construcción de la represa del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay por la destrucción de la naturaleza. Ellos piensan represar 21 millones de metros cúbicos de agua en una extensión de 182 hectáreas. Entonces, la destrucción de esa ecología, de ese páramo, donde nos está produciendo el líquido vital, donde está produciendo el agua, va a ser tremenda. Si a eso agregamos la destrucción, porque se va a realizar dentro del Pajonal una extensión más o menos de 16.70 kilómetros de carretera. Entonces, nos oponemos nosotros drásticamente a lo que quiere realizar el Eje Austro. El Eje Austro dice que es lo mismo que ellos tienen en Saimirín. No es la misma cosa. Acá la extensión del río, prácticamente, si es que nos dejan el caudal ecológico o no nos dejan nada, va a ser 27 kilómetros desde el lugar de la represa hasta la segunda caída del proyecto hidroeléctrico Yanuncay, cerca de la planta potabilizadora de agua potable. Entonces nos van a dejar a todo el biocorredor, especialmente en la parte alta de Soldados hacia abajo, nos van a dejar sin agua. Posiblemente, como se ve, yo muchas veces les he reclamado a ellos diciendo que no es lo mismo Doctor, ¿usted ha tenido la almacenar oportunidad de 21 visitar? millones de metros cúbicos que 6 millones que tienen en Saimirín. Doctor, usted ha Sí, tenido, me perdón que decía. le interrumpa, usted ha tenido la oportunidad de visitar justamente la cuenca del río Machángara y todo lo que conlleva los canales y los reservorios de el tema de la represa de Soldados, de Changlud, junto con las generadoras de electricidad de Saimirín y de Saucay. ¿Ha tenido usted la oportunidad de visitar? Sí, sí, prácticamente nos fuimos nosotros con los compañeros de la coordinadora. Vimos, o sea, que no nos dejan, tal vez un litro de agua por segundo le dejan al río. O sea, todo el agua se lleva. Ahí está correcto, porque no hay personas viviendo. Parece que nuevamente tenemos problemas en el internet del doctor. Hermanos, arriba no hay nada que nos pueda oponer a ellos, pero acá es distinto. Las personas, acá somos bastantes las familias que estamos ocupando el agua. Entonces nos dejarían sin esa cosa. Y lo peor de esto, la gran oposición es que dentro del proyecto, el estudio de ellos, no tienen hecho un estudio desde la caída del agua de Soldados hacia la de Yanuncay. Entonces, textualmente le voy a leer lo que dicen ellos. Nos dice que no se puede realizar el estudio de esa parte
por la complejidad del sistema. Y eso es la desgracia que ocurrió el 20 de abril. Llovió de soldados hacia abajo. Entonces nos culpan que ellos quieren hacer la represa hacia arriba. Una cosa, si hacen la represa, según los estudios últimos realizados por la prefectura de la SUAY, las inundaciones no lograrán controlar ellas, porque apenas controlarán el 5.2 hectáreas, inundando 182 hectáreas arriba, porque la mayor parte de los desastres que ocurren en el río Yanuncay es de soldados hacia abajo. ¿Sí? En cuanto ellos quieren hacer el multipropósito con la utilización del agua para etapa, de pasar de 460 a 690 litros por segundo, según el estudio que se realizó ahora en la prefectura, son datos oficiales, dice impactos ambientales del aprovechamiento hidroeléctrico Soldados Yanuncay. En el estudio que ellos hacen, dice que no, mejor se mantiene el agua en el río los meses de verano, siendo como está ahora, en forma natural, más no tratando de hacer una represa, que sería un peligro para Cuenca. En este sentido, doctor, de lo que entiendo es, la represa estaría mucho más arriba, en donde no se generan las inundaciones que, como ustedes, moradores del sector, entienden y comprenden que se da desde Soldados para abajo, por un lado. Y dos, la parte que usted dice, el canal que llevaría a la conexión para darle la altura y caída del agua a esta planta hidroeléctrica, esos 27 kilómetros, usted dice, de acuerdo a lo que tiene el conocimiento, se quedaría con el caudal ecológico, porque toda el agua se estaría llevando con el propósito de generar electricidad. Esto también es lo que a ustedes les llama la atención. Es decir, van a perder toda la capacidad de agua y se quedarían solo con el caudal ecológico. Sí, eso. Qué pena, estamos con problemas de conectividad desde allá, desde el doctor Barrera. El último riachuelo que ellos quieran tomar del Izcairumi, justo está en la comunidad de Soldados. Y de ahí cogen Río Bermejos, o sea, prácticamente no queda nada de agua ahí. Sí, solamente que ellos en el último caso nos dejaran el caudal ecológico, que no lo veo que le están haciendo allá en Saimirín, que no veo que hay nada de agua ahí, que nos fuimos nosotros, tengo unas filmaciones y unas fotos que realizamos ahí, no hay ningún caudal ecológico, no va a haber prácticamente peces, va a ser el río Yanuncay solamente de piedras hasta la segunda caída, que es en Pucán. Lo peor de todo, la canalización sería de 11, para transportar el líquido, el agua, de 11 metros cúbicos por segundo, porque prácticamente se tomaría en todo el río Yanuncay. Uno. La segunda es que no hay esa cantidad. En los meses de verano, en el río Izcairumi no hay ni 4 litros por segundo. No podemos, ni en algunas veces estamos con los compañeros peleando para poder dar de beber a nuestros animales. En este sentido, doctor, teniendo en cuenta que justamente la Constitución da la posibilidad del uso del agua y le da cierta orden de prelación, jamás podría, yo creo que la entidad de Legaustro, sacrificar el consumo para hidroeléctricas, el consumo humano, sin dejar justamente el caudal ecológico. Pero existen los estudios de un lado y otro, ustedes también, entiendo, tienen los estudios que dicen efectivamente que el impacto ambiental sería fuerte, pero en contraparte el Legaustro también tienen los suyos. Es decir, ustedes ya han llegado a acuerdos, a conversaciones en este sentido de contrastar y contrarrestar, pues, de un lado y otro las situaciones que los están incomodando y afectando. No hemos llegado a ningún acuerdo con ellos. Es que primero tienen ellos que socializar. Ellos llaman socialización, conversar con unos 4 amigos, 5 amigos y firman ahí y ya está socializado. Y eso no es la manera de socializar. Nosotros lo que queremos es la consulta previa, libre y bien informada. Sí, que todo el pueblo, todo el biocorredor turístico, incluso San Joaquín, que conozca sobre los pros y los contras. Ellos nos dan solamente las cosas bonitas. Claro, ellos tienen la manera de económicamente de tratar de hacernos pelear a nosotros, ¿sí? Ahora mismo tenemos un conflicto, no nos arreglan el carretero con el gas parroquial de San Joaquín.
se reúnen la semana anterior, unos amigos ahí, chicos soldados, no en soldados en la parte alta, y ya está la máquina trabajando en un acceso particular de ahí de chicos soldados, y no nos arregla la cartera principal. Bien por ellos que ellos sacan, sí, no tengo envidia, pero deben ser las cosas como deben ser claras, ¿no es cierto? Entonces no Doctor, tenemos ninguna conversación con el Ejaustro, porque ellos no declinan sobre eso. Ellos llaman ya que ya quieren construir. Recién hace este lunes, hoy 15 días, tuvimos una audiencia en Senagua sobre el uso del agua. Todavía no les entregan a ellos el agua y ellos ya están pensando en construir. Porque nosotros hicimos la oposición en junio del 2019, recién nos salió hace 15 días la audiencia. Entonces ahorita estamos con los alegatos que ellos quieren y nosotros porque no queremos. en este sentido, doctor, usted que ha visitado la cuenca del río Machángara, ha visto el uso que se le da al agua y el aprovechamiento al mismo, pero usted hace un instante dijo que no tiene ninguna similitud con la cuenca del río Yanuncay. En este sentido, usted ya ha tenido un acercamiento con el Egaustro, conociendo los proyectos y sobre todo el manejo de esta cuenca del Machángara. ¿Considera usted que no tiene nada que ver lo que pasaría acá en la cuenca del Yanuncay y no se llevaría de manera responsable el manejo del agua y de este recurso? Pero vuelvo a repetir, la destrucción de la naturaleza acá es brutal. Allá tenemos 5 kilómetros que a usted no le permiten que ingrese allá en la cuenca alta del Machángara. ¿Sí? Ya viene la primera caída del agua y la segunda caída, nada más. Y no hay gente ahí, no hay seres humanos viviendo, porque está bien bajo el agua. Acá es distinto. ¿Sí? Acá nosotros utilizamos esa agua. Esa es la diferencia. Allá nos tiene 7 millones de metros cúbicos, acá va a ser 21 millones de metros cúbicos. ¿Sí? La destrucción, va a haber incluso cambio de clima. Según los estudios que nos presentaron los señores ingenieros de la prefectura, hay cambio climático. Va a haber tranquilamente eso, va a haber fechas o épocas que llueva más y va a haber épocas que tengamos un invierno más fuerte. Y ahora con el cambio climático que está habiendo, entonces el asunto se nos complica más. Va a haber incluso el cambio de temperatura, que posiblemente llueva menos. Va a haber el efecto invernadero, que todo se nos va complicando. Ahora que tanto hablamos, si Etapa nos está diciendo que en 2030 va a haber un estrés hídrico, ahora será peor. Sí, yo creo que manteniendo Y justamente eso es lo que reserva, se maneja desde la parte 30.000 técnica. hectáreas más, tendríamos agua para Cuenca toda la vida, más no con la construcción de la hidroeléctrica. Justamente ese es uno de los condicionamientos o una más bien de las respuestas a una posible sequía o como lo denomina usted, el estrés de agua, justamente construir reservorios que permitan en tiempos de sequía soltar el agua para el aprovechamiento. Bueno, pero usted, repito, considera que la construcción de esta presa aguas arriba en el lugar menos indicado les dejaría con menos del caudal ecológico para todas las personas que viven en este corredor de Soldados y en el corredor de San Joaquín. Es decir, no tiene ningún sentido construir la represa aguas arriba cuando les va a dejar secos o les va a dejar sin agua a toda la población que está en este corredor. Claro que sí. El asunto es, ¿verdad? Pues ellos, los del Ejaustro, hacen el estudio en una compañía peruana, pero la compañía peruana se pone a hacer el estudio junto donde nacen las vertientes del agua, donde están las... Entonces eso no es correcto. Si solamente se puede hacer eso, cuando usted ya haya en cualquier vertiente de agua que haya, hay que primero formar el agua, de ahí sí acumularla, de ahí sí guardarla. ¿Por qué no ellos no hicieron más hacia abajo, donde están unas montañas, más no en la misma producción de agua? O sea, ellos están equivocados en ese sentido. Verá, más o menos 1 hectárea está produciendo 1.000 metros cúbicos de agua, 1 hectárea de pajonal. Eso es lo que se llega a las conclusiones según el estudio que nos presenta la prefectura. Una hectárea de pajonal produce 1.000 metros cúbicos de agua. Si vamos a destruir el mismo nacimiento, la misma producción de agua, entonces vamos a tener problemas.
Según el estudio de ellos, dice que si el Egaustro hace la represa en el 2050, no vamos a tener agua, por más que hagamos la represa. Va a haber falta de lluvia. Contra eso, todas las cosas que vamos manifestando, entonces nos oponemos rotundamente a ese proyecto. Primero, que hagan el estudio. Para hacer una obra de esas magnitudes de 81 millones que dice que cuesta, no tener un estudio de la parte entre la caída del agua de Soldados a la caída del agua de Llanuncay. No tener estudio, aunque hubo el último desastre. Entonces, eso es imperdonable, que una empresa se dicen ellos de tanto prestigio, que no tiene hecho ese estudio. Es importante lo que usted nos aclara en este instante. Habrá que buscar precisamente a las autoridades del Egaustro para confirmar este dato de por qué no existe este estudio, el cual ustedes dicen que está ausente. En este sentido, al final del día, ustedes seguirán, se mantendrán en la lucha para que no se construya ninguno de estos proyectos, de este multipropósito, doctor. Sí, estamos en esto de que no se construya esto, sino que, por ejemplo, etapa nos va a ir a sembrar árboles. Por acá etapa tienen sus cuidadores, sí, pero nunca les he visto sembrar un árbol. Entonces eso nos falta. Nos falta ponernos de acuerdo en ampliar unas 30.000 hectáreas la negación que no hagan nada en las 30.000 hectáreas y nunca faltará agua para la ciudad de Cuenca. Doctor, estaremos atentos a la situación y más bien en algún instante le molestaremos para irnos a recorrer precisamente el sector y verificar todos los datos que usted nos está dando y pues precisamente tener mayores elementos de juicio en torno a la geografía y topografía para entender cómo está este sistema multipropósito que se intenta construir y conocer también las expectativas y también las observaciones que ustedes hacen, doctor Barrera. Muy buenos días. Sí, señor Capover, encantado. Cuando usted desea, nos vamos nomás y le mostramos a dónde empiezan a hacer. Mucha gente dice se opone porque quieren, pero vamos a ver en la realidad. Y ahí comparamos en forma física un proyecto que ellos tienen en Machangre y el proyecto que piensan hacer acá en el Llanuncay. Encantado, cuando quiera nos ponemos de acuerdo y nos vamos. Doctor, muchas gracias, muy gentil. Interesante conocer muchas también. Gracias, buenos días. Muchas gracias también. Buenos días. Interesante conocer también los argumentos del otro lado. La diferencia radica en que aquí habitamos bastante población, dice el doctor Barrera, comparando el proyecto de El Egaustro en la cuenca del Machangar. Aquí sí vivimos bastantes personas y necesitamos del agua de los ríos y de las nacientes que forman precisamente el río Llanuncay, lo cual nos dejaría sin el agua. Una vez que se construya esta presa, existiría la conducción de agua a la cámara de presión para la central Soldados, que nos dejaría sin agua. Inclusive, dice el doctor, nos dejarían con menos del caudal ecológico, que es la mínima cantidad de agua que debe contener un río después de haberle dado el aprovechamiento para agua potable, para riego, etcétera, etcétera. Luego de haber aprovechado inclusive para generar electricidad, debe quedar un caudal mínimo por las orillas de los ríos. Es interesante todo lo que conlleva esta construcción por un lado, el Egaustro dice que es un proyecto de muchísima importancia y cuidado y de necesidad. Por otro lado, los habitantes, en este caso representados por el doctor Miguel Barrera, dicen no es tan así como dice el Egaustro. Vamos a la pausa. Inicia publicidad.